Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a este programa Sin Exclusiones. Ustedes saben que por lo general salen así artículos realmente interesantes que posibilitan el hecho de incursionar en ellos y tratar de clarificar más allá los conceptos de lo que dice la nota propiamente dicha. Y esta en particular, que es la que se publicó en el diario Clarín, habla del auge del estudio de la filosofía, a tal punto que ha crecido el número de estudiantes o de gente que se ha interesado por el tema, a raíz, por supuesto, y suponemos a través del artículo lo dicen, de esta serie española que se llamó o se llama Merlí, que de algún modo introduce a la gente dentro de lo que significaban los históricos de la filosofía. Y por eso entonces nos ocurrió, y gentilmente ha accedido a tener una nota con nosotros, por lo menos una charla con nosotros, Diana Sperling, que es doctora en filosofía. Y entonces vamos a abordar un poco este tema, no solamente el aspecto filosófico, sino también cómo a través de la filosofía podemos abarcar otros temas y podemos relacionarlo con lo que ocurre en la sociedad en particular. Diana, muchas gracias por recibirnos. Al contrario, gracias a ustedes, bienvenidos. Muchas gracias. Diana, ¿qué te pareció esta nota? ¿Cómo la ves, cómo la sentís? Alguien que es un especialista en el tema y cuando ve que se amplía el círculo como para que más gente se avenga a conocer un poco más de filosofía. Bueno, bienvenidos, que Claro, vengan. claro, evidente. Digo, me parece que abrir la filosofía a la gente en general y que no sea un coto de especialistas o una torre de cristal o una materia para eruditos, siempre es bueno. Pero de todas maneras, yo creo que habría que hacer ahí algunas distinciones y ver algunos matices. No todo lo que de repente se abre y empieza a circular es bueno en sí. No todas las aperturas son positivas, creo, por lo menos desde mis 40 años de experiencia enseñando filosofía y escribiendo filosofía. Me parece que hay que distinguir entre difundir y divulgar. A mí no me gusta la divulgación, yo no hago divulgación y creo que las opciones no son dicotómicas, no es que o haces una filosofía académica solo para doctores y para hiperespecialistas o haces divulgación. Yo no hago ni lo uno ni lo otro, trato de hablar y de escribir y de exponer o de transmitir. Mi trabajo es la transmisión. Yo me dedico específicamente a la transmisión, ya sea por escrito, oral, en mis grupos de estudio, en mis clases, en mis conferencias y demás. A mí lo que me interesa es transmitir, pero transmitir con la dificultad que la filosofía implica. A ver, yo para determinadas disciplinas soy malísima, una bestia, digamos. Si vos tratás de convencerme a mí de que la física nuclear es soplar y hacer botellas, y no. ¿Conoces la famosa historia de Einstein en una universidad americana cuando lleva la teoría de la relatividad? Le enseñan, la ponen en la pizarra. Yo les pregunto a los alumnos, ¿entendieron? No. Bueno, ok, muy bien. Una segunda explicación un poco facilitada. ¿Entendieron? No. 2, 3, 4, 5, 8 veces. A la novena dice, bueno, ya era una fórmula hiper sencilla y simplificada. Dice, bueno, ¿ahora entendieron? Sí, bueno, esa no es la teoría de la relatividad. Claro. Me parece genial esa historia, para mí resume exactamente esto. A ver, la filosofía, la economía, el psicoanálisis, la ciencia, muchos discursos y muchas disciplinas tienen la dificultad inherente a su propia naturaleza, a su propia constitución. No vendamos, digamos, gato por liebre. Hay que saber que la filosofía exige un trabajo de pensamiento y un trabajo de reflexión, de volver y volver sobre los textos, que no es que automáticamente entendés todo, y además ni siquiera se trata de entender, se trata de aprender a pensar. Si los filósofos, o los que estamos en estas posiciones de transmisión de la filosofía, logramos transmitir algo de esto, del
el trabajo, la tarea de aprender a pensar y que no hay resultados garantizados, que no da respuestas fáciles, a veces ni siquiera da respuestas, ni fáciles ni difíciles. Entonces creo que nuestra misión va por ahí, introducir la complejidad del pensamiento, no como algo que hay que resolver o descartar, sino como algo bueno. En este estado que estás clarificando tu posición y un poco lo que vos pretendés de lo que es transmitir lo que es la filosofía, se supone que el transmitir deja algo. Sí. Y deja algo para aprender. Sí, señor. En este afán de aprender, en los avatares de las sociedades del mundo están ocurriendo cosas. Y hay movimientos especiales que de algún modo generan las posibilidades de cambios, de cosas. Y la gente piensa, pero a lo mejor a través de esto que es distribuir, Sí. tratar de enseñar, Sí. uno puede aprender cómo llegar a obtener cosas y no produciendo hechos violentos, etcétera, etcétera, Correcto. etcétera. ¿Cómo ayudaría de algún modo la filosofía en todo esto? Uf, muy complejo. Primero no sé si puede ayudar demasiado. Es que se vincula un poco con la psicología Claro, también. claro. Pero a ver, vamos a separar, como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Una cosa es conocer y otra cosa es pensar. Esta es una distinción clave que hace recién Immanuel Kant a finales del siglo XVIII. A mí me parece que es fundamental entender esto. Conocer tiene un objeto. Yo conozco la estructura de la célula, del glóbulo, lo que fuere. Eso lo hace la ciencia, ¿sí? Se conoce, dice Kant, dentro de los límites de tiempo, espacio y categorías. Es decir, algo que yo puedo decir más grande, más chico, 1, 2, 3, puedo numerar, puedo poner en orden. Eso es conocer. De eso se ocupa la ciencia, está muy bien, es su tarea. La ciencia es resultadista, digamos, aspira a obtener un conocimiento de una cuestión específica para poder hacer algo con esto. La filosofía no. La filosofía es inútil, es como la poesía, digamos. Va por otro camino. En realidad la filosofía ni siquiera es una cuestión de temas. Es una herramienta para desatornillar y desoxidar o deconstruir, como inventó Derrida esa corriente de la deconstrucción, deconstruir pensamientos absolutamente arraigados que uno tiene ya dados por hecho, take it for granted, ¿no? Naturalizados. Por ejemplo, doy un ejemplito así muy sencillo, el dualismo, ¿no? Nosotros vivimos en el mundo occidental que tiene 2000 y pico de historia, desde los griegos hasta acá, y estamos total y absolutamente convencidos de que la distinción entre materia y espíritu, cuerpo y alma, o como se llame dentro de cada sistema, es así. Es así y no hay mucho para discutir. Entonces pensamos dentro de ese paradigma. Uso la palabra paradigma que me parece que es útil y apropiada para esto. La filosofía, cuando uno hace en serio filosofía y no enseña contenidos, porque una cosa son los profesores de filosofía y otra cosa somos los filósofos, digamos. Yo me considero filósofa, no profesora de filosofía. La filosofía te obliga a deconstruir eso que supones que es así y que siempre fue así y que es natural y universal. No en todas las culturas se piensa así, no en todas las épocas se pensó así. Muy bien, ¿qué implica esa distinción entre materia y espíritu? ¿Qué implica ese mapa del mundo mental, digamos? ¿Cómo se forjó? ¿Qué consecuencias tiene? ¿Hay posibilidad de pensar de otra manera? Esa es la tarea de la filosofía propiamente, diríamos la deconstrucción o el desarmar determinados esquemas que están absolutamente atornillados porque los hemos recibido y hemos pensado siempre así, pero no necesariamente dan cuenta de todas las posibilidades del pensar. Pensar quiere decir desarmar. Es lo contrario de lo que hace la ciencia, por eso Heidegger dice, no es santo de mi devoción Heidegger, pero tiene algunas cosas geniales y hay que rescatarlas. Heidegger dice,
La ciencia no piensa. Yo te hago la pregunta ahora, ¿qué es filosofar entonces? Bueno, esto que te estoy comentando. Mira, Yo digo porque sí, de algún modo, esto que estás diciendo de la transmisión, fundamentalmente, uno que ha incursionado en la lectura de vez en cuando, se acuerda de un gran escritor, Jaime Barilco, filósofo, pero que ha traducido en lecturas amenas, hemos sido amigos simpáticas, con Jaime, sí. y lo ha Sichronal y traducido. Braja, que su ¿Eh? memoria sea bendita. Así es. Y a mí me ha apasionado leerlo. Claro. Y ha tenido una forma de transmitir cosas Sí, indirectamente sí, sí. realmente interesantes. Ujú. Entonces, frente a las distintas posturas Sí. y a esto que estamos hablando contigo, ¿cómo haces para llegar bien a la gente? Bien. No se puede llegar con todo. Y yo creo que hay que tener la honestidad o el cuidado de no pretender convertir a la filosofía en una cuestión hipermasiva, de alcance total, ni nada por el estilo. Es lo mismo que el arte, digamos. Por supuesto que hay formas de arte más accesibles, otras que son más difíciles. A ver, vamos con Spinoza. Spinoza reconoce que la filosofía es elitista. Dice, no todos los seres humanos se guían por la razón, muchos se guían por los impulsos, las necesidades, en fin, las cosas inmediatas. Hay una diferencia entre lo que reluce y que inmediatamente uno quiere comprar y se evapora. No te deja, cuando vos decís aprender te deja algo. ¿Qué es lo que te deja la filosofía? Si está más o menos bien hecha, honestamente, sin ambición de querer convencer a nadie, ni de ser un rockstar, ni nada por el estilo. Y sin ser tampoco elitista en el mal sentido de la palabra, pero como dije antes, hay una dificultad inherente a la filosofía. Si te la bancás y si sos capaz de pasarte 3 meses leyendo una sola página y volviendo a leer y a releer, entonces es muy posible que te quede algo. Si querés agarrar todo, que esta es la moda, digamos, el imperativo de la actualidad, vos hablabas recién de la actualidad y yo voy a tomar esto, de querer todo ya, o sea, si la filosofía es un objeto de consumo, no solo no te deja nada, sino que te hace creer que sabés cosas que en realidad no sirven para nada. Son slogans, frases hechas, algún conocimiento que te sirve para una charla de café y que los demás digan, uy, qué culto que es, o como decía Alexis de Olínades, para levantarse minas, ¿no? O las minas para seducir muchachos o chicas o lo que fuere. Yo creo que la filosofía, viste que hay fast food y slow food, ahora está la moda del slow food. Bueno, yo creo que hay fast think y slow think. La filosofía es slow think, es pensamiento lento, avanza muy trabajosamente, desarmando, deshaciendo, volviendo a juntar. Ahora, fast think o pensamiento rápido es un oxímoron. Yo creo que hoy en día no se puede hacer filosofía sin un cruce con el discurso del psicoanálisis, no de la psicología, del psicoanálisis. Los descubrimientos de Freud, hace más de un siglo, son absoluta y totalmente rompedores y hoy en día no se puede pensar al sujeto. El sujeto es una categoría de la filosofía que el psicoanálisis toma y reformula y usa para sus propias teorías y su propia práctica. Pero nosotros seguimos pensando, los filósofos seguimos pensando el sujeto contemporáneo, el sujeto de la época, el sujeto como ciudadano, el sujeto político, el sujeto del conocimiento, el sujeto de la economía de mercado, el sujeto como consumidor. Todas estas cuestiones están en el núcleo mismo del pensamiento filosófico. Si nosotros vamos a leer Platón, ahí encontramos los primeros lineamientos de lo que va a ser pensar el sujeto, es decir, alguien que reconoce
su imposibilidad de saberlo todo y de poderlo todo, y por lo tanto se hace preguntas. Esto es Sócrates. Sócrates es el primer sujeto, en algún sentido. Después, mucho después, en el arte uno puede seguir un recorrido semejante, ¿sí? Desde la tragedia griega, Hamlet, Don Quijote. Estoy hablando de personajes divididos, personajes escindidos, personajes conflictuados, personajes que de repente sienten como una cierta incompatibilidad entre su pensamiento y el mundo. Son los mismos lugares por donde pasa el psicoanálisis. La idea del sujeto dividido, que es una idea propia del psicoanálisis, ha entrado en la filosofía, así como la filosofía ha entrado al psicoanálisis. Luis, no es posible comprender la vida humana, especialmente la vida en las grandes ciudades, la vida en la economía del mercado, en el mundo del consumo, en la demanda permanente. Todo esto que nos está torturando todo el tiempo son invitaciones a repensarnos permanentemente. Y para eso el psicoanálisis y la filosofía son dos modos discursivos que mantienen su especificidad y que no hay que mezclar. Mira, mañana tengo que dar una conferencia también en una institución psicoanalítica sobre las marcas en el cuerpo que se hacen los jóvenes. Es un tema que los psicoanalistas ven en la clínica todo el tiempo, les llegan pacientes con esta problemática todo el tiempo. Bueno, la filosofía tiene algo para decir sobre esto, porque son síntomas de la época, pero no es caso particular solamente, además del caso por caso, ¿no?, que es propio del psicoanálisis, sino que algo atraviesa todos esos casos, y ahí está la mirada filosófica para ayudar a destrabar, o por lo menos a pensar estas cuestiones. Esto me obliga a incursionar en el otro aspecto que tiene que ver con tu formación y que tiene que ver con la religión judaica, la filosofía judaica. Sí. ¿Y qué paralelo estableces entre la filosofía histórica y la filosofía judaica? O sea, ¿qué puntos de conexión? Porque Correcto. unas abarcan lo moral, supongo, enseñanzas programadas, la Torá, el Talmud, el Talmud, todo este aspecto fundamentalmente. Y entonces me pregunto, la Kabbalah, ¿cómo encontrás paralelismo entre unos y otros? Yo la palabra religión la dejaría fuera. Me parece que no se trata de religión, el judaísmo no se concibe como una religión. Hay dentro del judaísmo, por supuesto, prácticas religiosas y concepciones religiosas, y hay infinidad de judíos que no tienen nada que ver con lo religioso y son tan judíos como los otros, digamos. Por lo tanto, la palabra religión le ha sido impuesta al judaísmo desde afuera. Entonces yo trato de no hablar de lo judío como religión. Tampoco exactamente como filosofía. Yo creo que hay un pensamiento judío inherente a una experiencia vital, porque toda filosofía arraiga en un modo de vida y en una experiencia de un grupo humano que se ha dado ciertas categorías para poder pensar la realidad y para poder manejarse en esa realidad. Yo no soy una filósofa judía, soy una judía filósofa. Quiere decir que no tengo más remedio que pensar desde mi cabeza judía, del mismo modo que soy una mujer filósofa, una argentina filósofa, y por lo tanto esos son condicionamientos o sobredeterminaciones que necesariamente hacen que uno tenga un pensamiento situado. La filosofía no es un universal abstracto, para decirlo con Hegel, es algo que tiene que ver con situaciones concretas de la vida, y por eso digo que me parece que en este sentido no es para nada elitista, pero tampoco es pura divulgación, en el sentido de que cada grupo humano, cada sociedad, cada cultura arma determinada manera de abordar su realidad, para lo cual necesita categorías mentales. Esas categorías están en la lengua. Cuando Nietzsche dice Dios está en la gramática, ¿no?, en la gramática griega,
básicamente, que es la que hereda todo Occidente a través del latín, las lenguas romances y demás, pero incluso las que no son lenguas romances también heredan. Alemania obviamente hereda, por eso Heidegger decía que ahí son las dos lenguas filosóficas, el griego y el alemán. Digamos, no. Yo creo que esto que te decía antes, el pensamiento del sujeto y de su relación con el mundo, aflora en dos grandes fuentes que son las que, a través de encuentros y desencuentros, constituyen el mundo occidental. La fuente griega y la fuente hebrea. Yo creo que hay lógica específica en el pensamiento griego y una lógica específica en el pensamiento hebreo, después judío, en las fuentes. Es decir, un modo de organización del mundo y una serie de categorías mentales que permiten, como descubre Levi-Strauss, ¿no?, cuando hace antropología estructural, que permite narrarse como pueblo, como cultura, como grupo, y encontrar una razón para vivir, digamos, dentro de un mundo al que hay que tratar de comprender y con el que hay que tratar de relacionarse. En ese sentido yo leo a los griegos o a la filosofía occidental de procedencia griega con la Torá en la mano, porque, por ejemplo, de dónde venimos, a dónde vamos, la muerte, el sentido de la vida. Te pongo un ejemplo muy sencillo, el debate actual sobre la despenalización del aborto. El judaísmo tiene mucho para decir sobre esto. Para el judaísmo, la vida empieza con la criatura nacida, es más, a los 8 días, cuando se hace en los varones el Brit Milá, la circuncisión, etcétera, etcétera. Es una concepción que entra perfectamente en discusión con otras concepciones y que no es ni religiosa ni nada por el estilo. Son concepciones del mundo y de la vida y que tienen sus, como diría Emmanuel Levinas, sus propios principios de inteligibilidad que hacen que el mundo sea más comprensible. Esos principios funcionan igual que los que vienen de Grecia, aunque con parámetros diferentes, pero están todo el tiempo. A ver, ¿de dónde viene nuestro concepto de ley? Vos que sos abogado, nuestro concepto de ley viene muchísimo más de los textos bíblicos y talmúdicos que de Grecia. Después Roma le da una forma canónica, ¿sí?, a través de... ordena, claro, la ordena a través de Constantino, Justiniano, los grandes. Yo me ocupo muchísimo de filosofía del derecho, es otro discurso que a mí me atraviesa permanentemente y me llama. La primera vez que yo empecé a leer al gran jurista francés contemporáneo Pierre Legendre, que es mi filósofo del derecho fetiche, me llamó muchísimo la atención que toma permanentemente las fuentes bíblicas hebreas para hablar, por ejemplo, de cómo se constituye la paternidad, de la filiación, que es mi tema. Entonces, a fin de año sale mi libro sobre filiación, donde yo cruzo permanentemente la concepción griega, la concepción judía, la filosofía del derecho, el arte, la literatura. No son discursos que están ni enfrentados ni escindidos. De nuevo, cada uno tiene su tono propio, su voz propia, su estilo, su especificidad, pero al mismo tiempo están pensando en las mismas cuestiones. ACARA, Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina. Andes Líneas Aéreas. Ahora todos pueden volar. Nuevo Citroën C4 Lounge. Deja que el confort te mueva. Citroën.
Después de todo esto que hemos hablado, volvamos al principio. ¿Cómo no? Vayamos Siempre se al vuelve. origen. No, al origen no, al principio. Bereshit. El principio. El principio fue Merlí. Y entonces yo te pregunto, Merlí, ¿qué te parece? Un desastre. Y te explico por qué. Es un personaje repudiable, Merlí, éticamente repudiable. Es un tipo que miente descaradamente para conseguir o conservar un trabajo. Es un tipo que involucra a su hijo en una macana que él se manda y lo manda al frente al hijo. Es un tipo que le roba la novia a un compañero de trabajo sin ningún escrúpulo. Eso no es ser revolucionario, rebelde y tener un pensamiento original y rompedor. Eso es ser mala persona. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado. Yo creo que el modelo que puede ofrecer un filósofo, si es que puede ofrecer o ofrecerse como role model, digamos, ahora que está tan de moda la palabra influencer, donde cualquiera que tiene unos cuantos miles de seguidores en Instagram se convierte en influencer. Ay, Dios mío, qué horror. Si algo podemos hacer los que nos dedicamos a esta tarea, vengo de 2 días de hablar mucho, perdón, es ser coherentes entre lo que intentamos transmitir y con nuestras palabras, nuestros textos y nuestras clases, y lo que intentamos transmitir con nuestra propia vida. Yo creo que ser rompedor de los prejuicios y de las categorías establecidas no pasa por cacharse, digamos, en todas las normas éticas, morales, inherentes a la convivencia y al respeto por el otro. Creo que al contrario, y acá soy socrática, yo creo que el filósofo en este sentido tiene una responsabilidad ética social de primera magnitud. Yo no puedo, igual que un psicoanalista, o que un abogado, o que un médico, no se puede ser repiola al frente de una clase y ser un atorrante cuando te sacás el uniforme de profesor o de juez o de lo que fuere. No hay que parecer, sino que hay que ser. Sí, señor, las dos cosas. Gracias por recibirnos. Al Ha sido un contrario, gusto, realmente, muchas gracias a ustedes. Y bueno, espero que mucha más gente se siga interesando por la filosofía. Así va a En ser. serio. Seguramente va a ser así. Gracias. A vos. Con ustedes nos vemos en la próxima semana.